Episodio 44. Gestión de la incertidumbre y fisioterapia. Con Mar Flores. Muy buenas, milenas fisios. En este primer episodio de 2022 rescato un directo que hice hace un par de años con Mar Flores. Mar Flores es fisioterapeuta especializada en dolor crónico y en este directo abordamos diferentes cuestiones que yo creo que son muy interesantes si trabajas con paciente de dolor crónico. Especialmente son cuestiones relacionadas con todo lo que tiene que ver con la gestión de la incertidumbre, la inseguridad y los miedos que son frecuentes en este tipo de paciente. Así que como siempre, cualquier duda nos las puedes dejar en comentarios y espero que lo disfrutes. Bueno, bienvenida y gracias por aceptar la invitación, antes que nada. Gracias a ti por pensar en mí y por invitarme. A ver qué tal. Bueno, primera pregunta es obligada, ya que el principal objetivo de esto es daros un poquito de alcance, ¿no? Y visibilidad a los que tenéis pues menos seguidores o lleváis menos tiempo en esto de Instagram, porque yo sé que tú sí que llevas tiempo en Twitter, ¿no? Me ¿Quién metí a es Twitter primero, sí. Mar Flores y por qué ha elegido este tema de dolor crónico y gestión de la incertidumbre? Vale, pues Mar Flores soy yo, es fisio, que fue paciente en su día y entonces pues decidí que el tema del dolor crónico, hice la carrera por haber sido paciente y decidí que el tema del dolor crónico iba a ser mi campo de estudio, digamos. Y nada, por eso me especializo en dolor crónico y tanto trato pacientes de dolor crónico como luego estoy en investigación en dolor crónico. Entonces intento compaginar ahí las dos facetas que para mí son más importantes a nivel de con los pacientes que se complementan una a la otra. Y bueno, el tema de la incertidumbre pues es un poco lo mismo. El dolor crónico desde que empecé pues para mí ha sido un no saber constante, una búsqueda continua de respuestas, ¿no? De intentar saber qué está pasando, cómo tratar a los pacientes en investigación, más de lo mismo. Entonces, un poco pues interesarme por este tema dentro del dolor crónico, que es lo que más me gusta, por este tema de la incertidumbre, del no saber, el actuar, el vivir bajo la incertidumbre y el saber aprender a gestionarla. Y ahí estoy. Perfecto. Vale, pues la primera pregunta va un poco por ahí. A mí me gustaría que explicaras por qué crees que gestión de la incertidumbre y dolor crónico van de la mano o es importante contemplarlo, porque aunque es un tema que de forma recurrente, al menos en esta burbuja de Instagram, varios hablan, igual que la alianza terapéutica y demás, yo sigo teniendo la impresión de que realmente mucha gente no le da la importancia que tiene o que no acaba de llegar el mensaje que intentáis transmitir cuando habláis de todo esto. Entonces, ¿por qué gestión de la incertidumbre se debe relacionar siempre con dolor crónico? Pues para mí, ya te digo que es que porque yo desde que empecé en clínica, bueno, en investigación, está claro que siempre jugamos en entornos de incertidumbre, pero es que en clínica más todavía. Entonces, cuando yo empecé y me empecé a dar cuenta de todas las variables que hay, que no podemos controlar, que no podemos predecir, que no podemos nada, me di cuenta de que todo el rato yo estaba en incertidumbre, que era una sensación en la que no me había encontrado a nivel laboral hasta el momento, hasta que sales y te encuentras que no hay nadie que te diga lo que hay que hacer o que es mejor para el paciente, que la gente viene a ti buscando respuestas. Y ese es el momento en el que yo vi que yo tampoco las tenía, que no tenía ni idea de qué estaba pasando, que no sabía cómo gestionar cada día que me venía un paciente, no sabía qué respuesta darle, no sabía, era todo incertidumbre. Y empecé a interesarme, primero como yo estoy en investigación, pues empecé a ver si había algo de eso, ¿no? Porque pues lo primero intentar leer sobre eso, intentar formarme en eso y tal. Y la verdad que hay poquito, y entonces pues es un poco un terreno bastante desconocido. Y yo es que para mí todos los días en clínica son de incertidumbre.
no hay ningún día que yo diga, hoy tengo súper claro lo que voy a hacer, cómo me va a venir el paciente, qué le voy a decir, qué no, porque cada día es diferente y cada paciente es distinto y en un mismo paciente, en un mismo proceso, hay muchas variables y cada día tú puedes planificar para la siguiente semana y venirte el paciente y que sea totalmente diferente a lo que tú habías pensado que podría pasar o habías intentado predecir, ¿no? Entonces, es un poco mi interés personal por aprender a funcionar en entornos de incertidumbre, sin que eso suponga frustrarme, sin que eso suponga un estrés añadido a mi trabajo, sin que eso suponga... Entonces, por ahí yo creo que es que no se puede, bueno, al menos yo no puedo estar segura de nada, de todo tratando a mis pacientes, entonces la incertidumbre es algo de lo que no me puedo separar. Puedo intentar no hacerle caso, pero al final sigue estando ahí, con lo cual prefiero afrontarla e intentar saber gestionarla antes que obviarla. Totalmente. La siguiente pregunta era cómo llevarte esto de la gestión de la incertidumbre a la clínica, pero yo creo que ya la has contestado Mm, con el hecho de que entendamos que cada paciente es diferente y que muchas veces no vamos a saber muchas cosas. Y es súper mucho. importante asimilar y entender esto porque, como es lógico, como el pensamiento de acomodación nos hace hacer y como hemos hecho todos en un momento o seguimos haciendo, siempre quieres buscar el tratamiento perfecto, el protocolo perfecto, el tratar todas las etiquetas iguales, ¿no? Pero al final Sí. has dado con la clave y es que cada paciente es diferente, es un mundo diferente y por lo tanto es normal que con cada paciente surjan dudas diferentes. Sí que has Y comentado dentro, que, perdón, nada, te iba a decir simplemente que sí que has comentado que hay pocas lecturas, sí, pero a mí personalmente me interesa bastante saber cómo buscas tú sobre estas lecturas o qué palabras clave utilizas o cómo se suele enfocar esta evidencia, porque yo personalmente a nivel de evidencia no he leído nada sobre esto. O sea, sí que he leído libros, pues que eso, que sí. hablan del pensamiento crítico y demás, que al final son principios que tú te puedes llevar a la clínica, pero no he leído nada sobre gestión de la incertidumbre como tal en clínica. Todo lo que hay, al menos todo lo que yo he encontrado, ha sido en medicina y sobre todo en temas de decisiones clínicas a nivel de operaciones y tal. Hay varios de gestión de la incertidumbre. Tanto, claro, es que aquí tenemos que hablar de gestión de la incertidumbre del paciente y del profesional. Una cosa es cómo gestionas tú la incertidumbre contigo mismo como profesional y luego cómo comunicar esa incertidumbre con el paciente y cómo gestionar la incertidumbre del paciente, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Es como cualquier otra emoción. Al final la incertidumbre es el sentimiento ese de no saber qué hacer, de no saber qué va a pasar, de sentir que no tienes el control. Y eso te puede pasar a ti como fisio y pienso que es muy importante aprender a gestionarlo, pero es que también los pacientes van a acudir a ti con esa sensación, que te van a decir, es que precisamente es que vienen a nosotros por eso, por si supieran lo que hacer, lo harían ellos solos, ¿sabes? Entonces es el tema ese de tener dudas, de no saber cómo proceder, de no saber tal. Entonces es verdad que así tal cual no hay casi evidencia, o al menos que yo haya encontrado, no hay estudios. Hay estudios mucho más cualitativos de toma de decisiones, de probabilidad, y eso yo lo busco con la palabra uncertainty en inglés. Esa suele ser, a partir de ahí, pues ya navigating uncertainty o cómo comunicar la incertidumbre, o ya a partir de ahí esa es la palabra clave, digamos, y todos los artículos que suelen hablar de incertidumbre meten esa palabra en el título, en el abstract mínimo. Entonces ahí va todo. Tomo Eh, nota. yo en la charla de Keres intenté reunir todo lo que yo me había leído hasta ese momento, con lo cual ahí están todas las referencias también en las diapos, Cierto. las puedes Luego, ver. luego la comparto. Ya que me la has recordado, luego la Sí, comparto. sí. Vale, ya que has Y dividido dos tipos de gestión de incertidumbre, vamos a dividir las preguntas. Y la primera pregunta iría vale, a cómo entonces gestionas la incertidumbre contigo misma. Yo esto al final lo traduzco en que la incertidumbre al final se puede transformar en inseguridad. Entonces la pregunta iría dirigida por ahí. ¿Cómo consigues que esa incertidumbre no se convierta en inseguridad? Porque yo, por ejemplo, en mi experiencia clínica sí que es verdad que hubo un momento que a nivel clínico cambié el chip
cuando asumí que no debía preocuparme no saber muchas cosas, digamos, porque era normal que muchas veces no supiera muchas cosas y eso no significaba que no podía ayudar a mi paciente. Yo creo que por ahí es un proceso que hemos pasado todos. Entonces, para los que estén en esa etapa de, ok, creo que no sé nada, ¿qué le dirías? Vale, yo a mí lo que yo suelo hacer para gestionarla conmigo misma, primero es entrenarme en entornos de incomodidad, porque al final la incertidumbre lo que te hace es estar incómodo por no saber, o sea, el hecho de no saber algo, si tú lo aceptas y eres consciente y eso no te crea inseguridad, no hay problema. El problema es que te hace sentir incómodo y te hace sentir que no eres suficiente para tratar a un paciente, ¿no? Lo que tú has dicho, o que no vas a poder ayudar a alguien a no ser que seas súper experto en un tema y lleves 20 años de experiencia, que obviamente vas a poder ayudar más, pero cualquiera puede ayudar si pone todo de su parte. O sea, si cada uno da el máximo, al final en ese momento estás ayudando y estás dando tu máximo en ese momento. No quiere decir que a lo mejor dentro de 5 años pues tu máximo sea más, ¿no? Pero sobre todo entrenarte, yo lo que hago conmigo misma es me entreno en situaciones de incomodidad. O sea, eso es como quien le da miedo hablar en público y es posición gradual hablar, pues lo mismo. Primero, aceptar que no lo puedes saber todo, que para gente que esté empezando, que estás empezando, no intentar tampoco ser súper experto porque es que no puedes, no te ha dado tiempo, no has adquirido las capacidades o no tal, vaya que yo también estoy empezando y eso lo tengo súper asumido. Y, y luego entrenarte en cosas de otras cosas de tu vida que te den susto. Porque al final la incertidumbre te despierta el miedo y la inseguridad. Primero darte cuenta de que la tienes, de que te da miedo y luego actuar bajo el miedo. O sea, intentar coger cosas. Imagínate, a mí me da miedo por mi dolor crónico, la posición es boca abajo, porque me siguen dando mucho miedo porque mi cuerpo reacciona muy exageradamente a algo que realmente no es tan peligroso como mi cerebro evalúa, ¿no? O yo evalúo. Y entonces, ¿qué hago? Pues, qué mejor forma de entrenarme en entornos de incertidumbre y de miedo que probarme a ponerme boca abajo. Entonces, pues no me voy a poner a hacer el pino todos los días, pero sí entrenarme en situaciones que no esté cómoda. Y al final, si te entrenas en situaciones que no estés cómoda conscientemente, tú ya vas preparándote a un poco esa situación. Cuando estés delante del paciente, ya vas a ir un poco más preparado porque has entrenado esa incomodidad. Entonces, un poco el tema es que tú eres la misma persona de fisio que de persona en tu vida diaria. Entonces, no puede ser que tú como persona gestiones la incertidumbre súper mal y ahora de fisio pretendas gestionarla súper bien, porque eso no es realista. Primero, como persona, tienes que aprender a gestionarla en el resto de cosas y luego trasladarlo a tu trabajo. Es lo que hago yo, vaya. Y eso como conmigo misma. Y Nada, luego, muy sí, interesante. Bueno, no, perdón. acaba y No, luego eso, añades. iba a decir ahora la de paciente. Vale, vale, pues ahora pasamos ahí. Nada, te iba a decir simplemente que totalmente de acuerdo, ¿no? Que al final lo que dices es como no evitar pasar el mal Mm, trago, o lo que viene a ser lo mismo es no caer en el sesgo de confirmación, porque muchas veces ese sesgo de confirmación es evitar el mal trago de, pues mira, prefiero engañarme a mí mismo y pensar que lo sé y que tengo razón, a asumir que no tengo ni idea de qué está pasando. claro, Entonces, antes de pasar a la gestión con el paciente, te iba a lanzar una pregunta que, bueno, es un poco general y también lo puedes ligar con eso, y que es eh, cómo no saber si lo que, exacto, si no saber lo que le pasa a mi paciente puede afectar a su tratamiento. vale. Que No eso saber es en el muy, sentido. o sea, en concreto en un dolor crónico, por ejemplo, un paciente con fibromialgia, no vamos Mm, a encontrar una causa primaria o un factor jerárquicamente principal, mm, realmente es un cúmulo de muchas variables, ¿no? Es un dolor multifactorial. Entonces, al final, no puedes decir que sabes exactamente lo que le pasa a tu paciente. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede llegar a afectar al tratamiento o influye en la toma de decisiones en el tratamiento? vale. Sí, yo eso siempre lo hablo con mis pacientes porque es una duda recurrente de,
porque van buscando, siempre vamos buscando el qué, ¿no? El qué me ha pasado, por qué me ha pasado esto. Y muchas veces yo pienso que no es tan importante el por qué pasó, porque además a lo mejor lleva años de evolución y es intentar buscar algo que es que no vamos a saber nunca con certeza si es, si no es. Vamos a tener sospechas, vamos a poder acercarnos bastante o no, pero nunca vamos a terminar de saber exactamente por qué le empezó el dolor hace X tiempo. Entonces yo siempre les digo que se centren en el ahora, o sea, en cómo están ellos ahora. Da igual lo que pasara hace 5 años, que tú ahora has llegado aquí. Estás mejor, estás peor, ha habido una serie de cambios que normalmente son muy grandes y realmente nos da un poco igual lo que pasó en ese momento, porque primero a nivel de tejido, seguramente ya lo que pasara estaba más que curado y luego porque ¿de qué te sirve pensar lo que pasó hace 5 años si es que tú estás viviendo el hoy? Y lo que pasó hace 5 años no tiene nada que ver con lo que hay hoy. Entonces, ¿qué hay hoy? Y en función de eso construimos. Pero no intentar irse al pasado a buscar algo porque primero creo que no se puede, yo no me considero capaz de determinar una causa a lo que les pasa a mis pacientes ahora, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo y aunque no haya pasado tanto tiempo es que no puedo decir esto es por aquello, ¿sabes? Que no lo sé realmente. Y luego que es un poco, muchos pacientes se meten en la rueda, que yo lo entiendo perfectamente, de intentar buscar qué hicieron mal o en qué fallaron o en qué tal. Y entonces yo les digo, mira, no te preocupes, si pasó algo, fuera culpa tuya, no fuera culpa tuya, pasara lo que pasara, lo importante es que a partir de ahora sabemos cómo proceder, ¿sabes? Entonces, si te equivocaste, pues vamos a intentar no equivocarnos otra vez. Que no te equivocaste, vamos a intentar que lo que pasara no te vuelva a pasar, ¿sabes? Un poco desligarlos de ese intento de la búsqueda de la causa y centrarnos en el ahora y en el a partir de ahora, porque realmente la causa primaria de tampoco es tan importante. Entonces, ni creo que se Totalmente. pueda llegar a ella, al menos yo no puedo, vaya. No, a ver, yo creo que tampoco, quiero decir, más cuanto más crónico sea un problema, al margen de que igual en su momento sí que hubo una causa de mayor peso, Mm, una vez ha pasado el tiempo, lo que te decía, ¿no? Yo considero que hay muchas variables a tener en cuenta y es muy difícil encontrar esa etiqueta. Y de mm. ahí la siguiente pregunta que te quería lanzar en relación a esto y es, ¿cómo bajo tu experiencia, acogen los pacientes que no necesitan esta etiqueta? Es decir, si tú tuvieses que hacer una estadística de pacientes con dolor crónico que tratas, ¿cuál sería el porcentaje que desde el principio asumen que no necesitan esa etiqueta y entienden de todo lo que estamos hablando y cuántos al principio se niegan, ¿no?, a no aceptar que tienen fibromialgia, por así decirlo, y que es una enfermedad descrita y que tienen fibromialgia? Y a Mm. partir de ahí, si quieres, y ya ligando con lo que hemos dejado pendiente de la gestión de la incertidumbre con los pacientes, ¿cómo abordar o qué tips le darías a un fisio que se encuentra con un paciente de este tipo, de que le cuesta asumir el que no necesita de esa etiqueta o de esa causa para la mejora de sus hallazgos clínicos? Pues yo diría, a ver, en porcentaje, no sé, yo te diría un 80% que no necesitan aferrarse a una etiqueta. Que en el momento en el que tú les dices, mira, es que me da nos va a importar un poquito la etiqueta que tú tengas siempre y cuando podamos, o sea, que podemos continuar el tratamiento sin etiqueta, ¿sabes? Yo diría eso, un 80%. El 80% no se preocupan tantísimo de la etiqueta, pero sí que hay un 20% de pacientes que necesitan tener su etiqueta, identificarse con su enfermedad o como lo queramos llamar, para buscar ayuda, buscar tratamiento, aceptar que tienen un problema, tomar una actitud activa. ¿Sabes? Que tampoco es cuestión de decirle, no, no, es que como yo me pongo en su lugar y digo, es que cómo me quedaría yo si a mí me dicen que lo que yo tengo no existe o que lo que yo tengo no importa, ¿sabes? Entonces, a los pacientes que necesitan una etiqueta, yo les dejo su etiqueta, totalmente. O sea, que tú te identificas, a ti te han dicho durante tanto tiempo que tienes fibromialgia, porque lo has dicho tú, ¿no? Pues tú tienes fibromialgia, ¿vale? No me importa, o sea, si tú necesitas una etiqueta para continuar el tratamiento, para concienciarte de que tienes que cambiar cosas, para tal, perfecto.
lo que yo intento es que los pacientes no se fundan con su etiqueta. O sea, que ellos son personas con fibromialgia, pero no son una fibromialgia andante, ¿sabes? Y que se puede desligar a la persona de esa etiqueta, que no se identifiquen tantísimo con su dolor como para pensar que eso ya no se les puede quitar. Y el resto, pues hay muchos que pues simplemente hernia discal o cualquier cosa y simplemente entienden que aunque la tengan o que aunque vaya a seguir con ellos y tal, que eso no les tiene por qué condicionar la vida. Entonces depende del tipo de paciente. Yo no soy nadie para decirle a alguien que, ¿sabe? A la gente que lo necesita, pues eso, y a la gente que no, lo otro. Si es que a mí realmente en el tratamiento no me influye que ese paciente acepte o no acepte su diagnóstico, En otras enfermedades entiendo que es diferente, pero en el dolor crónico, tal y como yo lo veo, no importa tanto eso, siempre y cuando sean conscientes de que se puede mejorar y desligarse de esa etiqueta. Nada, estoy muy de acuerdo contigo. Además, conforme lo estabas explicando, me ha venido el ejemplo del tema de las contracturas, que al final no es tan importante la etiqueta que le pongamos al paciente o que crea el paciente que tiene, sino la connotación, por así decirlo, que el paciente le da a esa etiqueta, ¿no? Porque últimamente parece que hay mucha moda con el tema de que no utilicemos el término de las contracturas, ¿no? Porque realmente no se refiere o no se contextualiza como realmente debería, pero es que en muchos pacientes es irrelevante, porque al final si ese paciente, por mucho que crea que un espasmo o un aumento de tono o lo que sea, le tiene que llamar contractura, si no es relevante de cara a sus creencias o a su clínica, pues oye, llámalo como quieras. Lo importante es Eso que es, no está afectando pues a tu, no sé cómo decirlo, no te está fragilizando o no te eso está es. Mm, determinando, o sea, no te está influyendo en la concepción mm. de tu problema, por así decirlo. Claro, es que al final, como yo lo veo, si estamos intentando quitarle al paciente las etiquetas y no etiquetar a las personas y nos centramos en la etiqueta, al final estamos poniendo atención en la etiqueta, sea para quitarla o para ponerla, pero al final el paciente se centra en su etiqueta, ¿sabes? Y entonces yo intento quitar la atención de la etiqueta y, oye, me da igual que tengas la etiqueta, que no tengas, que te hayan dicho que no saben qué te pasa, pues un dolor crónico que lo engloba todo, digamos, y para adelante, a seguir con el tratamiento, no a discutir sobre la etiqueta ni nada, ¿sabes? Incluso hay veces que tengo pacientes que no saben muy bien exactamente qué diagnóstico ponerle, porque, claro, las taxonomías también son que van cambiando y tal, pues que realmente no me importa tanto la etiqueta. Entonces se lo explico. Mira, que no me importa que sea un de esto, un lo otro. Lo importante es que podemos seguir por aquí y que no hace falta que tú tengas una etiqueta para recuperarte. Entonces, Muy importante. Vale, voy a recuperar una pregunta que han dejado por aquí y aprovecho para recordar a todo el mundo que puedo hacer las preguntas que quieran. si quieran. Y la pregunta es, ¿qué características personales consideras fundamentales para trabajar con personas con dolor crónico? Características personales de... Sí, yo no sabría igual cómo enfocarlo. O sea, porque no sé si se refiere a hallazgos clínicos o a temas más emocionales, personales, o a necesidades o a sus creencias, no lo sé. Si quieres te la especifico un poco más y yo te diría qué es para Vale. ti lo más importante o cuáles serían tus partes fundamentales con un paciente o con el manejo de un paciente con dolor crónico. Para mí, lo más importante de todo es conseguir que esa persona confíe en mí. Porque si se consigue crear una alianza entre el paciente y el fisio, yo creo que se pueden conseguir muy buenos resultados porque esa persona va a estar, va a saber que tú eres su profesional de referencia y cualquier duda que tenga, cualquier cuestión, yo siempre les digo a mis pacientes, cualquier problema, cualquier cosa que no te cuadre, cualquier duda, no sé,
para lo malo estoy yo, ¿sabes? Para cuando estés mal, no sepas qué te ha pasado, te han contado algo de dolor crónico que suele pasar mucho, has leído algo sobre dolor crónico, dímelo. Que sepan que pueden contar conmigo y que yo estoy ahí acompañándoles siempre, que no se sientan solos, porque yo creo que y yo lo viví cuando me pasó a mí, una de las mayores sensaciones cuando eres paciente, te sientes muy incomprendido y sientes que el apoyo social, ¿no? Todo el tema social, que la gente no termina de entenderte, que no tienes a nadie a quien contarle un poco, oye, me ha pasado esto o tal. Entonces yo intento con mis pacientes ser su referencia en ese sentido, de decir cualquier cosa que necesites en relación al dolor, yo estoy aquí. Si no sé, que muchas veces no voy a saber la respuesta, muchas veces no pasa nada, la busco. Eh, Vamos donde sea, derivo, lo que sea, pero que sepan que yo pienso que eso es lo más importante, que tengan a alguien a quien acudir, porque es un proceso muy duro, hay recaídas, se pasa muy mal y en los momentos buenos, pues súper bien, puedes contar con cualquiera, pero en lo malo es donde realmente necesitan a alguien a quien acudir. Y eso creo que es lo más importante por encima de todo lo demás. O sea, yo creo que esa es la base. Si un paciente no termina de confiar en ti, si un paciente no Exacto. considera que puede acudir a ti cuando le pase algo, sí, puede que mejore, pero es que, no sé. Es complicado. Mira, han matizado mejor la pregunta y la Sí, han matizado diciendo que la pregunta iba más enfocada a qué características del fisioterapeuta serían mejores para dedicarse a pacientes con dolor complejo. La has contestado, yo creo, con el tema del conseguir que confíen en ti, ¿no? Entonces, por hilar un poco más la pregunta, yo te diría, ok, ¿cómo me enseñarías o qué me dirías tú de fisio a fisio para que yo consiga que los pacientes confíen más en mí? vale. Primero, ser sincero con ellos, tanto para lo bueno como para lo malo. Ser realista, primero saber tú de lo que estás hablando, ¿no? Y intentar aprender lo máximo sobre eso para estar seguro contigo mismo de que tú estás dando tu máximo. Y luego, una vez que tú lo tienes claro, ser sincero con ellos. Cuando haya factores de mal pronóstico, o tú veas que hay algo que está yendo mal, o al contrario, igual si ves que hay cosas que, oye, pues esto es buena señal, esto tal, siempre comunicarlo con ellos. Siempre escucha activa, muchísima. Yo todo lo que aprendo, la mayoría de cosas de lo que aprendo, por mucho que investigue, por mucho que lea, es de lo que escucho a mis pacientes. Porque es que ellos al final son los que te dan la información de cómo seguir prácticamente. Le falta eso, decirte, oye, que necesito. Pero es brutal porque ellos saben más que nadie sobre su dolor y ellos saben más que nadie sobre su proceso. Entonces, escuchándolos, ya tienes el 70% del trabajo hecho, desde mi punto de vista. Y aparte, encima, trabajas la relación con ellos, la relación de confianza. Y es que la información, para mí, es la clave. Con ellos, la información que me puedan dar es todo. Entonces, eso, siendo empático, intentando ponerte en su situación, sabiendo que no te vas a poner nunca. Yo, por mucho que haya pasado un dolor crónico, nunca, siempre digo al paciente, yo pasé mi proceso, pero yo no tengo ni idea de lo que estás pasando tú. Me puedo identificar más o menos, pueden recordarme cosas que yo he vivido, pero aún así no me puedo poner en lo que está pasando esa persona, porque el dolor es personal, ¿sabes? Entonces, escucha activa, conseguir relación de confianza con ellos, entenderlos, validarlos. Realmente es una relación, pues como para construir cualquier otra relación, ya sea de amistad, ya sea, tienes que ser sincero, tienes que ser una persona en quien se pueda confiar y a partir de ahí ya empiezas a hablar de ser fisio. Pero primero para conectar con la persona tienes que ser humano y tienes que ser alguien, eso, en- digno de confianza, sobre todo. Pues poco más que añadir, totalmente de acuerdo. O sea, para mí la base es la honestidad, como bien has dicho. Y yo en mi experiencia clínica lo he vivido. Y de hecho yo he tenido muchos pacientes que he acabado derivando y que he acabado derivando diciéndoles, oye, mira, yo no llego, pero no te quiero soltar, porque al final yo quiero lo mejor para ti.
Y aun reconociéndole, oye, es que no tengo ni idea, el paciente te dice, tío, muchísimas gracias, o sea, y sigo confiando al Claro. máximo contigo. Igual, si necesita recomendaciones para otros o si necesita que vea algún familiar, seguirá pensando en mí sobre yo no haber podido solucionar su problema. Y eso es Mm, importante que lo transmitamos, sobre todo a los que están empezando, porque muchas veces lo que te hace no ser honesto es ese miedo de, pues a ver si no consigo mejorar al paciente o no consigo decirle algo que quiere escuchar, si va a hablar de mí o si no me va a recomendar o si, pues no, a largo plazo siempre es muchísimo mejor tanto para el paciente como para nosotros ser honesto. Y si no lo sé, no lo sé. Y si creo que mm, podemos trabajar, pues te lo diré igualmente. Y luego has sí. comentado algo también muy interesante con la escucha activa. Y que realmente que volvemos a lo mismo, que cuando se habla y se explica todo esto queda siempre como, joder, pues eso es una tontería, eso es muy fácil, eso lo hace todo el mundo. Y no es así, porque para mí el principal enemigo de la escucha activa es el prejuicio. Y eso lo hacemos todos, porque en el momento en el que el paciente empieza a contarnos su historia, automáticamente me salta la bombilla de, pues seguro que es esto. Y entonces activo el sesgo de confirmación y le empiezo a hacer preguntas que me interesen para confirmar lo que yo he prejuzgado. Y Y ahí está la cuando te fuerzas, incertidumbre. claro, eso es. Y cuando te fuerzas a decir, no, 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 voy a dejarle hablar y que siga y que me cuente, es cuando dices, ok, pues igual mi Mm, primer prejuicio, ¿no? O lo que yo pensaba que era en un primer momento, no cuadra con todo el cuadro que me ha acabado contando, ¿no? Así que sí. nada, nada más que añadir y muy, muy de acuerdo. En creatividad, por ejemplo, que a mí me gusta mucho todo el tema de la creatividad, todos los diseñadores y toda la gente que se dedica al tema de creatividad, ellos trabajan mucho el tema de la incertidumbre, porque tú una primera idea no la puedes llevar a cabo. Esa primera idea, como ellos siempre dicen, la guardan en el cajón y sigues trabajando, ¿sabes? Y ese yo lo relaciono mucho con el razonamiento clínico. Tú cuando estás hablando con un paciente te viene la primera bombilla que tú has dicho, ¿no? De, pues puede ser esto. No, pues es al cajón y sigue, ¿sabes? Es como tú tienes hipótesis, pues ves guardándolas y cuando ya no te quede más por explorar, empieza a sacar. ¿Y ahora qué cuadra? ¿Sabes? Y es un poco, es que yo lo veo súper relacionado, es aguantar la incertidumbre de seguir escuchando al paciente, intentando no anclarte a lo primero que has, el seco de confirmación, a lo primero Eso es. que has pensado. Entrenar la incomodidad, ¿no? Que habías dicho Sí, sí, al sí, sí. principio.